El objetivo principal siempre, tanto en Chispa como en Estrella Polar, era Emga, que es ese pueblecito, porque era un nudo, era como Novgorod, era un nudo que permitía que Leningrado tuviese, bueno, pues mandar munición, mandar comida, sobre todo. Hay que recordar que son 3 millones de civiles, que esto es algo que no entendemos. Cuando antes he dicho que hay que recordar que la División Azul, lejos de lo que puedas pensar, de que si a uno le gusta más la fantasía, todo lo que quieras, pero hay que recordar que fue un ejército de ocupación que estaban asediando una población de 3 millones de personas. Y no vale la excusa de, no, pues que lo hubieran sacado de allí. Bueno, lo estás asediando, eres tú el invasor. Quiero decir, hay que pensar eso. ¿Qué pasa? En esta ofensiva, en esta operación Chispa, la División Azul mira, porque realmente a ellos no les llega nada. Pero es muy importante porque la operación Chispa es muy ambiciosa. Ellos quieren llegar a Emga, o sea, el nudo ferroviario para poder tener a Leningrado. Vale que copada en cierto frente, pero no... Tampoco flipemos. ¿Qué pasa? Que únicamente logran esa zona que estáis viendo en pantalla. Pero en la parte norte de la orilla, en esta operación, no sé si pueden mover el ratón sobre la imagen. A ver si yo no sé si... No, da igual. No. Bueno, pues la parte que desconquista, que son esas líneas rojas, ahí ellos construyen una cosa que se llama el ferrocarril de la vida, que es un ferrocarril puesto sobre el hielo para llevarle comida, munición, etcétera, a Leningrado. ¿Qué pasa? Que aún así, puede ser la línea, hecho, la línea esta roja de aquí arriba, que como que une... No. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Es una operación, ¿verdad? Sí. Es como esas líneas grises que ves ahí. Pues ellos lograron hacer ahí un ferroviario para poder meter todo lo necesario a Leningrado. Pero aún así, el problema está en que era tan ambiciosa con los medios que tenían que realmente, aunque consiguieron este territorio, esa vía del tren quedaba bajo el dominio de la artillería alemana. O sea, sí, ahora sí pueden llegar cosas, pero muy contados porque iban a seguir metiendo la artillería. O sea, realmente no habían logrado mucho. Un mes después, quiero mirar exactamente el tiempo que es cuando ya empieza... Vale, aquí tengo un mapa del 13 de enero y del 18 de enero. Sí, esos son las líneas de día a día. Vale, pues básicamente esa línea azul que ves arriba, eso es básicamente por donde construyeron las vías del tren. Que eso es otra cosa que decir. La capacidad que tuvieron para construir la vía del tren fue increíble, ¿eh? O sea, ahí los soviéticos se la sacaron porque, vamos, yo creo que es bastante reseñable que en un espacio tan pequeño, bombardeado con artillería, poder construir ahí una vía del tren me parece flipante. Pero bueno, esta operación Chispa, que muchas veces pasa desapercibida, pero yo creo que es muy importante porque con esta operación también pueden lanzar la ofensiva que más viene después de Estrella Polar, que quizás es donde más está... donde más mitificado está la División Azul con la participación en Krasnivor. Ahí está, Krasnivor, sí. Pon Krasnivor porque yo creo que aquí hay bastante que hablar. Krasnivor, que no sé si al final pillé mapa de Krasnivor, que es un fallo mío. Pero bueno, si eso lo busco aquí y lo comparto. Búscalo en un segundo. Bueno, en Krasnivor hay que entender dos cosas. Lo bueno de la operación Chispa es que le daba otro frente y ya había quitado territorio a los alemanes. Pero lo malo era que, como siempre, las ofensivas soviéticas, todas, no hay un pero, todas las ofensivas soviéticas en el frente del este fueron demasiado ambiciosas para los medios, más que para los medios, para su doctrina, que su doctrina era carne de cañón. La doctrina soviética, a todos para adelante, y primaba los objetivos por encima de lo humano, ¿vale? Nos puede parecer Hacho, mejor. ¿Te vale para Krasnivor? Me vale, perfecto. Me vale, ¿no? Vale. ¿Puedes ponerla en grande? Y así. A ver si puedo yo aquí. Claro, hay que entender que esto es un mapa. Esto es lo máximo que puedo maximizar. Vale, sí, ya está, está perfecto. Está perfecto para que la gente vaya entendiendo. Mira, pues si vemos arriba, el 67 ejército soviético, al haber hecho la operación Chispa, tienen ya una... Bueno, no sé más. La anterior era mejor, sí. Sí, ahí está.
al tener el norte ya es más fácil llegar a Emga, que es muy jodido decir el nombre. Sí. Emga es uno de los objetivos principales. ¿Qué pasa? El 55 ejército soviético, que es contra el que se enfrentaría la División Azul, que ahora hablaremos de las disposiciones en el sector, su objetivo... El 55 que está al oeste del 67, que está aquí, lo pueden ver en la parte izquierda de la pantalla. Ese es el 55. Ahí abajo donde pone Kochav-Niunov, eso es Krasnivor, ¿vale? Y el 67 ejército que está al norte, ese ejército y el segundo de la derecha de infantería es lo que más cerca tiene Emga. Pero aún así, aunque es llegar simplemente hasta ahí, no lo logran en Estrella Polar, ¿vale? Eso hablando de la parte norte. Pero ese es uno de los objetivos principales. Ivanovka, que también está a la izquierda, que conectaría, o sea, tendrías ese nudo, teniendo ese nudo ferroviario, ya tienes la mitad. O sea, dos objetivos. Uno principal es eso. El otro es el de abajo, el que pone Tosho. Tosho, sí. Ahí está, la línea. Ahí está. ¿Qué pasa? En el planning soviético de Estrella Polar, Krasnivor no existe. No existe. O sea, no es un punto. Por ejemplo, si tú te ves el planning de la operación Overlord, que la podéis encontrar en Primary Sources, te vas a dar cuenta que prácticamente cada batería, tenga 1, 2, 3, 20 cañones, es un objetivo. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, todos son objetivos. En el caso soviético, Krasnivor no es un objetivo, es una zona de paso. Intentar darle relevancia a la División Azul en la operación Estrella Polar no tiene sentido. Esto no es una crítica ni es una leyenda negra. Esto es así. Que lo que hicieron, ahora veremos parte a parte, pero que lo que hicieron fue valeroso, hombre, pues es su trabajo. Si no disparan, los matan. Sí, porque el objetivo es lograr Tosno. Sí, exactamente. Claro, que se ve aquí. Decir, y antes está lo que tú has dicho, Ulibrovka, ¿no? Ya estuve en Rusia trabajando un tiempo, pero ya ni me acuerdo cómo. Ivanovka. Sí, o sea, este mapa lo bueno que es que puedes ver los núcleos ferroviarios más importantes de la región. En Krasnivor no hay. O sea, principalmente ese era el objetivo soviético. ¿Qué pasa? Ahí están los kilómetros, 20 kilómetros, 10 kilómetros de Tosno a donde estaba el frente, pues había unos 20 kilómetros más o menos, ¿no? Sí, 20, bueno, más o menos, aproximadamente. Yo creo que un poco más, ¿eh? Un poco más, ¿no? Bueno, 20 y tanto, está aquí la escala. Sí, 20 y tanto, sí, de verdad. Sí. Pero bueno, es que de todas formas, este mapa, la posición de del 55 ejércitos soviéticos es exactamente ahí, es un poco más retrasado, pero vale, sí, no vale. Vale, ¿qué pasa? Cuando ellos pasan por el sector, ellos se enfrentan, que esto es una de las cosas. Hay que pensar una cosa de la propaganda franquista. La División Azul se enfrenta contra el ejército soviético. No, vamos a calmarnos. El orden militar que hay en el sector de Krasnivor son 3 divisiones completas y restos de 7 divisiones diferentes. No está únicamente la División Azul. De hecho, no sé si has buscado por ahí la de la batalla de Krasnivor, lo que es la batalla más cercana, o sea, no sé si lo tendrás por ahí el mapa. Hay que entender que la División Azul es la primera línea, pero la línea de reserva es la División 212 de la Wehrmacht. No están solos. Entonces, intentar decir que no, la División Azul, que creo que han llegado a decir que mataron a 43.000, digo, si no mataron a 43.000 soviéticos en todo el sector. O sea, realmente las bajas soviéticas en el sector de Krasnivor, o sea, quiero decir, en la batalla de Krasnivor no murieron, o sea, no podríamos decir ni que murieron 3.000 soviéticos. Aparte, el grueso de la División Azul, el grueso, la 262 que se encuentra en el pueblo de Krasnivor, pues hay que entender que está como ahí como entre lo que ahí pondría Konujo, que es que no me acuerdo el nombre espérate, te lo voy a decir. Kolpino se llama, el pueblo a la izquierda de 55A, eso es Kolpino, ¿vale? Vale, pues entre Kolpino y Krasnivor... sí, de verdad, sí, Kolpino, aquí está, sí, entre 42 y 55. Exactamente. Entre Kolpino y Krasnivor hay una llanura increíble donde transita el tren.
Krasnivor quedaría a la izquierda pegadito a la vía del tren. Pues, para que el tren... En Krasnivor está la división azul, la 250, a su derecha estaría la 45 división SS Polissei, además tendría restos de división Estonia, Letonia, perdón. O sea, hay una amalgama, no es solo la división azul. Entonces, intentar decir que la división azul protegió Krasnivor sola es una mentira. Pero es una mentira que en el mapa propio, que puedes encontrar de infografía sobre la división azul, en la disposición de unidades, ya ves que es mentira. Aparte, ellos fueron muy inteligentes porque habían colocado el regimiento de artillería pegado a las vías del tren donde la llanura para llegar desde Colpino era brutal. De hecho, a ellos los atacan directamente 35 tanques y los tanques prácticamente todos caen. Pero hay que entender otra cosa. Lo que es el grueso de la división azul en la ciudad, en la zona urbana de Krasnivor, se enfrenta únicamente a 2 divisiones, en las cuales el primer día, el día 11, que es la te voy a decir cuál es. La 72. Por visto fueron sometidos ahí a un ataque de artillería enorme, ¿no? Siempre, no sé, siempre. Que dicen que había una capa de, yo no sé, me equivocaré, metros, 5, 6, 7 metros de nieve, y por lo visto aquello se convirtió en un barrizal de todos los proyectiles que tiraron, ¿no? O sea, de hecho, ahí la doctrina americana se parece mucho, que se le llamaba entre los soldados, se llamaba blow up wall, que significa reventar todo. O sea, pero es entendible. Ellos llegan, lo ablandan y entran con la infantería. Aún así hay que entender que estamos hablando de una división que son valerosos. Ahí no hay nada que decir. O sea, la división azul, aquellos que estaban al frente tenían los huevos cuadrados y eso es innegable. Pero no se le puede hacer un endulzamiento diciendo que en el sector solo estaban ellos, cuando había hasta, podríamos decir, no te voy a decir divisiones completas porque, como digo, habían restos de unidades de hasta 9 divisiones distintas, pero si ponemos en un completo estamos hablando de 3 divisiones contra 2 divisiones. Podemos llegar a decir, una de ellas la división azul. Entonces, también hay que entender una cosa. En táctica bélica, el que defiende tiene las de ganar. Claro. Siempre. El que ataca tiene que tener por lo menos tiene que tener mucha más superioridad por 3 o por 4, depende, ¿no? Claro. Luego, yo he visto esto. Bueno, Pío Moa, no sé si conocéis a Pío Moa. Sí. Bueno, Pío Moa, el señor de inventarse las cifras, que es un señor que algún día parará de inventarse cifras, decía que eran 10-1. Digo, ¿pero dónde has sacado esa bestialidad? Él escribe y ya está. Y ya alguien le compra el libro. O sea, y si cuela, y si no, me la pela. Pero la realidad es que hay que ser consecuentes. Tuvieron una defensa valerosa. Tuvieron 2 días donde perdieron lo que no está escrito. O sea, las cifras creo que fueron... No sé si las tengo apuntadas. No sé si fueron 2.000 y algo. En total, bajas en sí eran 3.000 y algo, pero bajas muertas, una burra. Pero hay que entender una cosa. Lo que tenían ellos era la capacidad de poder replegarse. Y algo que sí que le echaron en cara a la Wehrmacht es que la orden de apoyo de aviación, de apoyo de artillería y de refuerzos llegó muy tarde. Y eso sí que es cierto. Aquí comenta 4.000 Gito 4.000 aproximadamente. Exactamente. ¿Qué pasa? Que es muy... o sea, de hecho, si os vais a... Es que no me gusta hablar mal de gente ni de nada, pero si vosotros os vais a publicaciones, por ejemplo, del ABC, dan unas terminologías que creo que no se corresponden con la realidad. O sea, decir gesta épica, no sé qué. Oiga, han muerto... O sea, son 4.000 bajas casi. Eso no tiene nada de épico. O sea, si tú quieres contarme que una división que prácticamente queda aniquilada y tiene que retroceder hasta 5 veces en 2 días, no es una épica, es una desgracia. Es una desgracia porque, como vuelvo a decir, las órdenes alemanas tienen un fallo y es que llegan siempre con muchísimo retraso y a lo largo, pero tanto en el este como en el oeste, siempre llegan con mucho retraso, siempre los embolsan por falta de órdenes a tiempo, siempre dependientes de una burocracia militar y política, que eso es otra. Porque, por ejemplo, en el desembarco de Normandía había que esperar a que Hitler se levantase de la siesta para poder movilizar divisiones. ¿Dónde se ha visto eso? No tenía reacción posible militares. Pues aquí pasa 3/4 de lo mismo. Y pagaron el pato los primeros que estaban en la línea, que era la división azul. Aparte, en Krasnivor se da
bueno, pues cierto vamos a llamar, no voy a decir desbandada, pero a veces sí se podría decir desbandada, donde dejan muchas veces heridos detrás. Y eso, quieras que no, a la propaganda pues no te lo va a sacar, pero la realidad es que no se puede epificar este movimiento. Para mí esta operación, sinceramente, creo que es una pérdida humana increíble. No se puede catalogar de... O sea, es como esta gente que se compra algo caro y dice, ¡buah, a mí me ha costado 5.000 euros! Porque parece que cuanto más caro has pagado, mejor es. Oiga, la división ha pagado casi 4.000 bajas por una operación que está mal preparada. Y hablamos una cosa, todas estas operaciones, la inteligencia alemana lo sabía de sobra. Si estás viendo prepararse a las divisiones en línea. Claro. Hay 50 kilómetros de Joshua a Colpino. ¿Y está de acuerdo, Aso, con lo que dice aquí el comentario de Basson, que pone: lo que pasa es que lucharon como leones y le hicieron mucha baja al enemigo? ¿Los rusos esperaban menos bajas? ¿Eso sí se puede decir que es real? ¿No es leyenda rosa? Hombre, es real por el hecho de que vamos a ver, para la Unión Soviética, Krasnivor no existe en el mapa. No es un objetivo, es una zona de paso. Es que el 55 ejército, la mayoría de ellos, como veis, los movimientos pasan de Krasnivor. Es que mientras se batallaba en Krasnivor, el ejército, te voy a decir la división en concreto, que tengo aquí el mapa cuando me lo has dicho que no lo tenía, parte de la 72 ha pasado ya 3 kilómetros mientras se está realizando esta batalla. Han pasado de ellos. Entonces, intentar mitificar algo que realmente, historiográficamente, no coincide, me parece un fallo. Y vuelvo a repetir, aquí lo primero que hemos dicho es que no vamos a endulzar nada, etcétera, ni mucho menos. Tampoco leyenda negra, es lo que hay en la documentación. Y lo que hay en la documentación es que Krasnivor no es importante, no es en el sector de Estrella Polar importante. Dice, no, es que paralizaron el avance. Oiga, no, el avance se paralizó por muchos factores. Y Krasnivor no era uno de ellos, pero sí está en el cómputo de que hubo mucha más resistencia de la que esperaba la Unión Soviética. También tiene que ver con los deshielos, tiene que ver con que muchísimos tanques se hincaban en el suelo, con que los regimientos de esquiadores que iban a flanquear no podían hacerlo. Y aquí hay otro fallo que tiene Caballero, que es que dice que en un mapa, que eso es cierto, que en un mapa aparece ahí explícitamente la Compañía Española de Esquiadores en Ilmen. Sí, pero no aparece porque sean españoles y le tienen miedo a los españoles. Aparecen porque es una unidad nueva que aparece en el frente. Hay que entender una cosa. En todas las guerras, cuando se busca hacer el frente para controlar el frente, se intenta saber qué unidades hay del enemigo allí. Claro. Cuando aparece una unidad que no corresponde a ninguna otra división que es nueva, se tiene en cuenta para ver si eso es un movimiento. Porque hay que entender que hay una cosa importante, que esto no lo hemos hablado antes. Cuando la Unión Soviética se entera de que hay divisionarios españoles en el frente, empiezan a aparecer aquellos comisarios políticos que habían sido republicanos y luego se van a la Unión Soviética y hacen carrera en el ejército de la URSS, que son consejeros y les dicen, oye, esta gente, ¿qué nivel militar tienen? Y claro, los comisarios políticos dicen, nah, esto pues si después de la guerra han cogido a 4 matados, no sé qué, infravaloran mucho la División Azul, y eso es totalmente cierto. Pero la realidad es que eso llega hasta un punto, o sea, eso es anecdótico. Ya saben que a partir de ese momento, cuando se la llevan en la boca, en ese caso es en Volkhov, ya saben que a partir de entonces hay que llevar cuidado. Cuando aparece una unidad nueva en Ilmen española que no entienden por qué de repente está ahí, que eso está exclusivamente para hacer el rescate de los alemanes, se pone en el mapa, porque es una unidad que ha aparecido de repente ahí, no porque sea épico, no sé qué. Entonces hay que rebajar eso, y es por lo que te he dicho antes, cuando estábamos offline, te he dicho, el problema de Caballero es que en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo su discurso, hasta, ya te digo, hasta insultar a Rodríguez Jiménez, que es un historiador que bueno, es un historiador top. ¿Qué pasa? Que él se centra mucho en la parte humana de desertores de forzados, de los perfiles de tipos de forzados, y eso, pues claro, él, Caballero, se lo toma como un ataque directo a la honra de la División Azul,
Oiga, no, él está explicando algo que tiene una documentación que puede catalogar y está intentando decirle a un historiador de la Universidad Complutense que no tiene ni idea, un señor que ha sido profesor de historia de tercero de la ESO, literalmente. Claro. Entonces, quiero decir, vamos a respetar las cosas. Este señor, Rodríguez Jiménez, tiene un análisis brutal. Lo que pasa es que no analiza las cosas como a él le gustaría. Y él ha construido, hay que entender que es una persona que lleva desde, creo que lleva desde los 10 años escribiendo cosas de la División Azul. Él ya se ha hecho su vida de la División Azul y parece que es suya, incluso en muchas ponencias llega a poner en entredicho testimonios de los propios divisionarios. Entonces, claro, es como decir, oiga, cálmese, porque esto es historia, cada día se desclasifica algo, cada día se sabe algo. La historia está hecha a base de reinterpretaciones. Totalmente, totalmente, Claro. vaya. Es que hay una cosa que la gente que dice revisionista. Vamos a ver, no es revisionista. O sea, es que la historia hay que revisionarla cada vez que sale un archivo. Dentro de un año aparecerá un nuevo libro del 23F porque hace 2 meses desclasificaron documentación. Y eso funciona así. Y ese análisis a ti te parecerá mejor, te parecerá peor, pero es un análisis de documentación. Una cosa es que digas, como aquí pone que explotó un soldado alemán y voló 13 metros, no era un soldado, era un ángel. No, oiga, no. Eso no tiene por qué. Pero si estamos hablando de un señor que es historiador de la Complutense, pues digo yo